Saludos cordiales, nuevamente nos encontramos para poder ser partícipes de un nuevo video en el marco de los talleres para la elaboración de informe de suficiencia profesional. En esta oportunidad desarrollaremos los aspectos relacionados a la elaboración de un artículo de revisión. Los aspectos a considerar son los siguientes. Primero daremos una pequeña definición de lo que es un artículo de investigación. Luego presentaremos lo que es un artículo en la modalidad de revisión o artículo teórico. Luego desarrollaremos la estructura del artículo de revisión según el reglamento de la Dirección General de Investigación. He resaltado en color rojo. Cuando lleguemos a la parte de la estructura va a haber una sección que se denomina desarrollo o revisión, y en ese momento nos vamos a detener un poquito para ver algunos detalles, porque es la parte medular del artículo que nosotros vamos a presentar. Entonces, iniciemos. ¿Qué es un artículo de investigación? Un artículo de investigación es una de las formas que se emplea para comunicar, para informar a la academia sobre los hallazgos de una investigación. Toda investigación, sea tecnológica, educativa o de cualquier índole, tiene que dar a conocer los hallazgos, los resultados encontrados. ¿Sí? Entonces, un artículo de investigación es un documento, ¿no? Es un documento formal que permite al investigador presentar los hallazgos de su investigación. ¿Pero qué es un artículo teórico? Dentro de toda la variedad de los artículos podríamos clasificar a los artículos científicos, artículos empíricos, como se denomina, y también a otro tipo de artículos como los artículos de revisión, o también denominados artículos teóricos. ¿Qué es entonces un artículo de revisión? El artículo de revisión es considerado como un estudio pormenorizado, selectivo y crítico que integra la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. Es un tipo de artículo científico que, sin ser original, recopila información selecta de un tema que estamos nosotros tratando. Debemos llamar la atención al hecho de que un artículo de revisión tiene algunas variantes, como un artículo que recolecta información teórica, un artículo que confronta ideas, un artículo de argumentación en la que se presentan posturas diversas y luego se hace una confrontación entre los diferentes postulados. De cualquier forma, debemos entender que un artículo de revisión va a ser no un esfuerzo original, porque no presentamos los resultados de nuestra investigación, sino presentamos los postulados teóricos, la conceptualización, las definiciones, el marco teórico del tema que nosotros estamos abordando. En todo caso, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de preparar un artículo de revisión sobre el tema que está tratando, tanto en su estudio de caso o en su propuesta. Ahora que entremos a los ejemplos, vamos a ir viendo algunos. Sin embargo, permítanme comentarles, si yo estuviera elaborando una propuesta para la planificación financiera o para la planificación estratégica, una propuesta para un control de inventarios, una propuesta para el mejoramiento del clima organizacional. Entonces, yo tengo ahí un tema principal,
el artículo de revisión debe compilar el marco histórico, las definiciones y el marco, los modelos teóricos del tema que yo estoy tratando de ser el caso. Vamos a continuación a ver la estructura de un artículo de revisión. Un artículo de revisión, ustedes la estructura lo van a encontrar en la página web de la Dirección General de Investigación, en el reglamento de investigación. Yo he tratado de sacar los extractos principales para que nosotros podamos entender de qué trata cada sección, y luego he tratado de colocar un ejemplo para podernos guiar. Ok, entonces empecemos con el título. El título del artículo debe ser breve, debe ser redactado cada una de las primeras letras en mayúscula. A esta figura se le llama majestática, y debería estar redactado tanto en español como en inglés. Recordemos que este no es un artículo de todo mi informe, profesional. Solamente se concentrará en la parte de la teoría de la variable, de la teoría del tema tratado. Por ejemplo, si mi tema fuera control de inventarios, mi título podría, como sugerencia, podría quedar control interno de inventarios, una aproximación teórica. El segundo ejemplo, si mi tema sería clima organizacional, entonces podría ser mi título clima organizacional, una aproximación conceptual. Ambos títulos son sugerentes, ustedes pueden mejorar, pero ven que es un título orientado a la parte teórica de mi variable, y la traducción correspondiente, porque el reglamento pide que el título esté redactado tanto en inglés como en español. Para resumir, el título del artículo debería nuevamente ser corto, breve, debería ser redactado cada primera letra, cada primer dígito de cada palabra en mayúscula, y debería ser expresado tanto en inglés como en español. Ahora, la segunda sección, la segunda parte de la estructura es referente a los autores. El autor o los autores deberían consignarse después de los títulos en el orden apellidos y nombres. Luego a la institución que pertenece, y consignar el correo electrónico del investigador principal al pie de la columna en la primera página. Entonces, continuando con el ejemplo, tenemos el título Control interno de inventarios, una aproximación teórica. En esta oportunidad he colocado mi nombre como autor de este artículo teórico, artículo de revisión. Y bueno, yo pertenezco a la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Peruana Unión. Entonces, de esta manera estamos presentando la segunda parte de la estructura de nuestro artículo de revisión. El correo electrónico, ¿dónde va consignado? El correo electrónico se consigna a pie de página de la primera hoja, ¿no? Cuando nosotros hemos terminado la primera hoja de nuestro artículo, entonces al pie de página se colocará la dirección del responsable del artículo. Veamos a continuación la siguiente parte, que tiene que ver con el resumen. El resumen también debe tener dos secciones. Primero debe estar en español y luego debe estar en inglés, el famoso abstract, ¿no? Debe contener un máximo de 150 palabras, y debe tener dentro de la redacción el objetivo del artículo, los elementos importantes que se han revisado, y las conclusiones más relevantes, ¿no? Nuevamente, no debe ser muy extenso,
150, algunos consideran hasta 200 palabras, y hay contenido particular. Recordemos que estamos dentro de un artículo de revisión. Entonces aquí no vamos a hablar del diseño metodológico, ni vamos a hablar de los resultados, porque no estamos presentando un artículo original, un artículo empírico, sino es un artículo teórico sobre el marco teórico, sobre el marco histórico, sobre los modelos de mi variable, de mi tema de estudio. Debe contener los objetivos, algunos elementos relevantes y las conclusiones. Entonces, ahora estoy usando otro ejemplo, clima organizacional, una aproximación conceptual. En la parte baja está el enlace de donde he extraído este ejemplo de este artículo, y estoy llamando la atención con letra de color rojo a la parte que quisiéramos especificar, ¿no? Cuando hablamos del objetivo, entonces hacemos una pequeña entrada, decimos el clima organizacional es hoy un factor clave en el desarrollo empresarial, y sigue la redacción. Y en algún momento, ¿no?, se presenta el objetivo, ¿no? Por lo anterior, dice el segundo párrafo, estoy en esta sección, por lo anterior, en el presente documento, y ahí viene la primera parte en color rojo, se realiza una aproximación conceptual desde diferentes autores, desde diferentes puntos de vista, de diferentes experiencias conceptuales de diferentes autores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la orientación de este artículo? Es una aproximación conceptual. O sea, vamos a revisar diferentes autores y diferentes formas como han conceptualizado al clima organizacional, cuáles son esos constructos planteados para presentarlos a la comunidad académica como parte de este informe académico que hemos desarrollado. Luego quiero llamar la atención a que la orientación del artículo es que va a permitir evidenciar, que ayuda a evidenciar la importancia, ¿sí? Entonces muestra aspectos importantes. ¿Qué aspectos importantes? Aspectos vinculados al tema, en este caso, aspectos importantes sobre el clima organizacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los argumentos dice que el clima organizacional está vinculado a los cambios organizacionales, ¿no? Entonces, uno de los argumentos que va a conducir este artículo es presentar el clima organizacional y cómo los cambios dentro de la organización pues pueden contribuir a un mejor clima dentro de la organización. Asimismo, el artículo expone diferentes herramientas que se pueden emplear para su medición y diagnóstico. Entonces, si tú quieres saber qué cosa vas a encontrar en este artículo, también encontrarás herramientas para medir y para diagnosticar el clima organizacional, ¿no? Luego llaman la atención a que estas herramientas pues juzgan, evalúan en función a los valores de la organización como creencias, costumbres y prácticas, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera nosotros estamos presentando un resumen, algunos aspectos puntuales de lo que debería contener mi resumen, de paso el mismo que debería ser también traducido al inglés, ¿no? En la parte final del resumen deberíamos contener las palabras claves que van a permitir a cualquier investigador poder encontrar nuestros artículos, ¿no? Entonces, un criterio para poder definir la palabra clave sería ¿cómo me encontraría? Si es que alguien me quiere encontrar, ¿con qué palabra me puede encontrar mi artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos colocando clima organizacional. El autor juzga conveniente que debería también colocarse el término percepción, motivación, y con estas palabras claves los investigadores nos encontrarían en las bases de datos donde se publicarían nuestro artículo.
Otra forma de redactarlo, aquí he tratado de colocar algo más sencillo, algo más práctico. Yo podría empezar también escribiendo: el objetivo del presente artículo es realizar una aproximación conceptual sobre clima organizacional de desde diferentes puntos de vista de autores, evidenciando su importancia en el cambio organizacional. Asimismo, se presentan herramientas para su medición y diagnóstico. Y en la parte final, ¿no? En la parte final añado, digo, a modo de conclusión, podemos mencionar que si las organizaciones están interesadas en el cambio, deberían de evaluar sus creencias, valores y prácticas empresariales, que son el fundamento de la cultura en la organización. Entonces, he tratado de hacer algunas variantes en la redacción para que sirva como guía, como ejemplo, sin afán de decir háganlo igual, pero por lo menos dar algunos lineamientos para que ustedes puedan tener un resumen, un abstract que cumpla los requerimientos del reglamento. Veamos a continuación lo que corresponde a las palabras claves. Comentábamos hace un momento que la palabra clave debe permitir identificar el documento, encontrar el documento en bases de datos y por buscadores. Cualquier persona interesada en el tema que yo estoy presentando, pues me podría encontrar a partir de mis palabras claves, ¿no? En esta segunda parte estoy mostrando el artículo con una traducción simple. Sí, esta es una traducción con el traductor de Google. Sin embargo, cuando ustedes ya van a presentar su informe final, hay que asegurarnos de que esta traducción sea una traducción profesional, porque estos artículos son publicados, entonces la traducción debería ser con una persona que sea autorizada, ¿no? Hablemos ahora de la parte introductoria. Después del abstract, después del resumen, pues viene la primera parte importante del artículo, que correspondería a la introducción. ¿Sí? Podríamos dividir el artículo en tres partes principales: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Entonces, ahora ocupémonos de la introducción. Lo resaltado en negro nos podría ayudar a dejar algunas ideas, fuerzas para el momento en que redactemos nuestra introducción. En primer lugar, definamos el tema, expliquemos el problema que existe alrededor de mi tema, si es necesario, si justifica, anunciar el objetivo del trabajo y dedicar algunos párrafos para hablar sobre la relevancia o la importancia del tema abordado, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, a modo de guía, en la definición del tema podríamos escribir algo como: al estudiar el clima organizacional, se hace necesario identificar los diferentes elementos que constituyen el concepto. Y entonces sigo redactando, ¿no es cierto? Entonces trato de definir qué tema estoy desarrollando. Al estudiar el clima organizacional, estoy poniendo en evidencia que el artículo está vinculado al estudio teórico del tema el clima organizacional. A veces justifica incluir la explicación del problema alrededor del tema que estoy tratando. Si yo estoy tratando el clima organizacional como factor determinante, por ejemplo, para el desempeño, entonces podría incluir algunas consideraciones a este problema, ¿no? Si es que el desempeño se está viendo afectado por el clima, entonces en el contexto de la investigación principal que estamos presentando. Caso contrario, esto debería omitirse, ¿no? Anuncia el objetivo. Sin lugar a duda, en la parte introductoria tenemos que poner en evidencia cuál es el propósito, cuál es el objetivo del artículo, ¿no? No el objetivo de mi informe de suficiencia, sino el objetivo de este informe académico.
Entonces, yo pongo como ejemplo, al hacer una primera aproximación, se realiza una breve descripción teórica sobre clima organizacional y continúo, ¿no? Entonces hay que anunciar de qué va a tratar, cuál es el propósito, es de realizar una descripción, una aproximación teórica al tema del clima organizacional. Finalmente, en la introducción también deberíamos revelar la importancia del tema abordado. Yo he redactado algo así como: se analizan los factores claves para la elaboración de un diagnóstico exitoso que aporte al cambio organizacional, lo que permite identificar factores de mejoramiento en la organización. Entonces trato de presentar mi tema, pero desde una perspectiva de relevancia. O sea, ¿para qué va a servir este tema? ¿O para qué serviría tener las definiciones y los constructos del clima organizacional como parte de un esfuerzo académico? O sea, ¿de qué sirve que yo conozca las herramientas? ¿De qué sirve que yo conozca el hecho de que si tratamos los valores y esos valores son modificados, pues el clima mejora? Entonces trato de presentar la relevancia o la importancia del tema tratado. La siguiente sección es la que en el índice lo habíamos colocado en color rojo y quisiéramos llamar la atención porque este desarrollo tiene mucho que ver con el marco teórico de vuestros trabajos. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente de información para el desarrollo? Sería la sección que tiene que ver con la teoría de tu variable. La información de tu trabajo, esa información que ya hemos venido preparando, bueno, esa va a ser la fuente para esta sección denominada desarrollo. Entonces, recuerdan que en un video anterior hablábamos del origen o del marco histórico de la variable. Bueno, si lo hemos desarrollado en el documento, pues ya tenemos ahí información para poder seleccionar y afinar términos e incluirlo en nuestro artículo teórico. Por ejemplo, estamos hablando de considerar los momentos más importantes en la historia de tu variable. Si tu variable fuera rentabilidad o planeamiento tributario, planeamiento financiero, clima organizacional, entonces a través de la historia, ¿cuáles son los momentos más relevantes que deberíamos consignar para dar a conocer una variable desde un marco histórico? Algunas ideas fuerzas para redactar el marco histórico estarían ubicadas por momentos, ¿no? ¿De cuándo data el origen de tu variable? ¿Cuándo se originó? ¿Cuándo nace tu variable? ¿Qué autor fue el que lo propuso? ¿En qué contexto? Hay mucha información administrativa contable que proviene de diferentes instancias, proviene de la milicia, proviene de la iglesia, proviene de las prácticas de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde, en qué contexto se genera o se plantea o nace mi variable, ¿no? Y lo que podemos también es ver en el transcurso del tiempo cómo ha ido moldeando, cómo ha ido mejorando esta conceptualización. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo se compartió en un video anterior, lo volvemos a tocar para poder tener algunos aspectos en consideración. Por ejemplo, para un tema que fue control interno de inventarios y crecimiento empresarial, cuando se tocó el origen de la variable control interno, se redactó más o menos lo siguiente: a lo largo de las últimas décadas, la noción de control interno ha variado y han sido difundidos con varios enfoques. Entre ellos están el tradicional y el integrado. El enfoque tradicional se dio en el año 49 por el ISPA, donde indica que el control interno se empleó como una herramienta de supervisión. Y entonces empezamos a hacer las referencias del marco histórico. Un segundo ejemplo proviene de un trabajo sobre estructura financiera y rentabilidad para plantear el origen, el marco histórico de la variable estructura financiera. Ahora citando a un autor: según Jiménez y Palacín, en el año 2007, la estructura financiera es la combinación de recursos
para financiar las inversiones de la empresa, se asume contablemente que la inversión de la empresa es clasificada como activo y el financiamiento es el pasivo y patrimonio, por ende el origen de la estructura financiera descansa en la partida doble, ¿no? Entonces, distintas formas como nosotros podríamos acercar un marco histórico para la variable que estamos tratando. La segunda parte de la del desarrollo, recuerden que estamos en desarrollo, la primera parte sería el origen y la segunda parte sería la definición. Aquí tendríamos que tener cuidado para poder hacer las definiciones a partir de autores selectos, ¿no? No cometamos el error de el primer autor que lo encuentro, pues eso lo coloco, sino tratemos de aproximarnos hacia los autores más destacados del tema que estamos tratando. Redactar la definición de las variables, o sea, en este caso de tu tema. Si mi tema es control interno, entonces definir control interno según diferentes autores. Luego, cada autor, cuando define el tema, aplica diferentes consideraciones. Nosotros lo llamamos constructos, ¿no? Ideas fuerzas, ¿no? Entonces, a continuación hay que definir también esos constructos, cómo se entiende al argumento presentado por el autor, ¿no? Recordamos que nosotros tenemos no solamente nuestra variable, sino la variable lo hemos partido en dimensiones y las dimensiones lo hemos partido en indicadores. Entonces, si nosotros tenemos esa matriz, también nos podríamos ayudar para que la conceptualización de la variable incluya la variable propiamente dicha, las dimensiones y también los indicadores, ¿no? Entonces, en ese orden, al momento de redactar la variable, presento las dimensiones. Y al momento de definir las dimensiones, voy definiendo, conceptualizando los indicadores también. Aquí hay un ejemplo de un trabajo sobre control interno de inventarios y crecimientos para la definición de control interno, con una cita con énfasis en el párrafo. ¿Cómo identificamos que la cita tiene énfasis en el párrafo? Porque el autor está al final, ¿no? Cuando el autor está delante, la cita es con énfasis en el autor. ¿Qué dice la definición? El control interno es aquella actividad que proporciona seguridad razonable de las operaciones hechas, reduce la probabilidad de errores o fraudes, por lo que garantiza el logro de las metas trazadas en la empresa. Eso lo dice Di Napoli el año 2010. Un segundo ejemplo sobre el trabajo sobre estructura financiera y rentabilidad, define estructura financiera, ¿no? Según el autor, que dice que puede ser considerada como la combinación de recursos y mediante un proceso de relación, y luego va a presentar a dos autores para dar fuerza a la conceptualización. Según Rivera, la estructura financiera de una empresa consiste en la combinación de recursos, y según Brendel 2007, estos recursos pueden ser propios y pueden ser ajenos. Finalmente, la tercera sección, que serían los modelos teóricos. En un video anterior también comentábamos acerca de los modelos. Aquí hay unos párrafos extraídos del documento que se hace mención al pie de la lámina, en la que se plantea que el modelo teórico es una abstracción teórica del mundo real. O sea, ¿cómo interpreto lo que está sucediendo a partir de postulados teóricos? También dicen que el modelo teórico son instrumentos o esquemas conceptuales que permite articular de manera sistemática el conocimiento que se obtiene de la experiencia mediante el proceso de la investigación. Permite describir, comprender, explicar y predecir los acontecimientos, hechos o fenómenos o situaciones que suceden en los diferentes ámbitos de lo real. Entonces el modelo teórico trata de explicar, trata de entender ese fenómeno que ocurre en la realidad a partir de postulados teóricos. Aquí tengo, por ejemplo, una redacción de un modelo teórico para control interno, ¿no? Dice que en la parte final dice: a continuación se describen
algunos modelos como son el COSO, el COCO, el Cadbury, el COVID, el Turnbull y el AS, por mencionar algunos, ya que existen otros modelos para tratar el tema de control interno. Un segundo ejemplo es sobre lo que es rentabilidad financiera. Entonces, los modelos de rentabilidad financiera para los modelos de distribución de una empresa panificadora de consumo masivo. Entonces, se presenta según este artículo que existen dos modelos, el modelo preventa y el modelo autoventa, ¿no? Y entonces así nosotros podemos ir encontrando los diferentes modelos que aplican para el tema que yo estoy tratando. Aquí estamos hablando de un modelo que tiene que ver con la rentabilidad para plantear el modelo de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera como modelos, como fórmulas ya hechas matemáticas para medir tanto la capacidad económica como el rendimiento de las inversiones en las empresas, ¿no? Ok, llegando a la parte final, regresamos a la estructura y ahora nos tocaría hablar sobre las conclusiones. ¿Qué conclusiones? Recordemos nuevamente, quiero llamar la atención que este es un artículo teórico. Esto no es un artículo sobre mi informe de suficiencia. Entonces, las conclusiones no son sobre los diagnósticos que hicimos o lo que se implementó. Acá las conclusiones están vinculadas a los argumentos que hemos analizado como parte de la recolección de la información teórica de mi tema. Entonces, por ejemplo, una de las conclusiones debería venir de las lecciones aprendidas sobre el análisis practicado, ¿no? Una lección podría esgrimirse de la siguiente manera: el fomentar la cultura organizacional fortalece el clima organizacional. Si ese fuera uno de los argumentos aprendidos o puesto en evidencia por los diferentes autores, entonces podríamos incorporar como lección aprendida dentro de la sección conclusiones. Sintetizar algunas ideas principales de los conceptos tratados, como por ejemplo, los valores de la organización alinean el clima organizacional. Si ese argumento hubiéramos encontrado en la literatura revisada, pues podríamos presentarlo como idea principal del trabajo presentado. También nosotros podríamos presentar como conclusiones ya algunas consideraciones por cuenta propia, o sea, por cuenta de ustedes como autores, ¿no? Yo puedo concluir, ¿no? Si es que un autor dijo una cosa, otro autor dijo otra cosa, entonces yo tomo postura, yo tomo posición. Entonces, a consideración del autor se puede añadir también otras conclusiones. Y finalmente, la consideración del autor que estoy colocando ahí en la lámina podría llevarme, por ejemplo, a concluir, ¿no? Que después de haber revisado, ¿no? Esto es hipotético, esto no tiene sustento documentario, esto es hipotético. Entonces yo puedo decir, aprecio que los enfoques para el clima organizacional provienen de dos grandes escuelas administrativas, una la escuela de Harvard, otra la escuela de Boston. Esta es una redacción hipotética, nuevamente, si es que fuera el caso, yo puedo presentarlo como parte de mis conclusiones. Y como parte final, nosotros debemos presentar las referencias de las citas contenidas en mi artículo, ¿no? Recordándonos que las referencias son todas aquellas que han sido citadas dentro del documento. Deben organizarse de manera alfabética, deberían estar presentadas en sangría francesa, porque eso es el estilo que se practica en esta casa de estudio. Entonces he presentado ahí dos ejemplos, como está en orden alfabético y también tiene sangría francesa. De esta manera estamos llegando a la parte final de este video, esperando que les pueda permitir tener algunos lineamientos generales para poder elaborar su artículo como parte de los documentos que tienen que entregar en esta jornada de elaboración de nuestros informes por suficiencia profesional, tanto en la modalidad de estudio de caso como en la modalidad de
propuestas. Muchas gracias por su atención y creo que con estos videos nos vamos despidiendo. Ha sido una alegría poder compartir con ustedes esta experiencia y seguramente para alguna consulta, para alguna referencia, pues con gusto les puedo atender. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.